y tenemos ya una nueva emisión de Periodismo Sin Líneas, donde hoy nos acompaña pues un invitado importante que decidimos tener y que a bien respondió también de manera muy rápida porque lo invitamos prácticamente 2 días antes. Vamos a hablar de varios temas como siempre, y en esta ocasión pues obviamente tocaremos el tema de la Fundación Colosio, el tema de Luis Donaldo Colosio, que el próximo viernes, no es cierto, el próximo sábado 23 de marzo pues se cumplen ya 25 años del asesinato de este personaje icónico político del PRI. Pero antes que todo, Irving, presentarte. Sí, dije que no nos va a presentar ni nada, pero me iba sí, dijo, sí, vámonos como hilo de media, pero no, pues primero saludar a toda la gente que nos ve en Iscali 123, en Álvaro Sánchez, pues primero saludarlos, decirles cómo están, cómo los trata este jueves ya lluvioso. Ahorita, ya que estábamos hablando con el invitado, estaba recordando de la sala con la que estábamos. Ya no está esa sala, ahora sí definitivamente ya no existe esa sala. La han de haber roto, ¿no? De uso. Sí. probablemente. Tenía muchos piojos. Sí, no, ya habían pasado muchas cosas ahí, entonces qué bueno que se fue, pero pues bienvenido a toda la gente que nos ve. Hay buen programa para echar hoy a hablar de política, y ya sabe, pues dejen todos sus comentarios en las redes sociales de Álvaro, en las mías, en Iscali 123, y pues ahí los vamos a estar leyendo. Ya saben, están en Iscali 123 en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, o en iscali123.com.mx, y pues vamos a empezar. Bueno, ya saben, yo me encuentran a mí en mis redes sociales como @Álvaro Sánchez MX, igualmente en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Telegram, en YouTube, y también sobre todo en www.alvarosanchez.mx. Y pues hoy tenemos un invitado que nos va a acompañar justamente desde el principio, porque vamos a hablar pues ya desde el principio de este tema de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que yo por ahí tengo programado un post para el próximo 23 de marzo, donde pues dice algo así como que pues todos somos cómplices del silencio del país, incluso los gobiernos que han pasado y los gobiernos, el gobierno actual que tenemos, porque también es parte importante de este silencio que de alguna manera sigue deteniendo el progreso del país, ¿no? 25 años. 25 años ya de Luis Donaldo Colosio, pero pues primero presentamos aquí a nuestro invitado, David Mendoza, y pues si nos quieres regalar también tus contactos de redes sociales, cómo te encuentran en Twitter, en Facebook. Buenas noches a todos, soy David Mendoza. Estoy en Twitter como David Mendoza, en Facebook como David Mendoza Ramos, y con eso es suficiente. Sí, bueno, está bien. Que nos cuentes a la gente pues, un poquito también de lo que haces, de dónde vienes. ¿Por qué David Mendoza está aquí? Muy bien. Bueno, estoy aquí primero porque mi amigo Álvaro me invitó ayer por la noche, tarde, por cierto. Muy tarde. Y me invitó para platicar sobre un asunto que a mí siempre me ha apasionado mucho, que es la figura de Luis Donaldo Colosio. Entiendo que son 25 años de su deceso, de su trágico deceso, pero a mí me parece que es muy actual poder platicar del legado ideológico de Luis Donaldo Colosio, y a mí me gustaría, si ustedes me lo permitieran, en el transcurso de esta reunión, que pudiera yo tener la oportunidad de platicar cuál fue mi primer contacto con Luis Donaldo Colosio, cómo conocí yo a Luis Donaldo Colosio, cómo me incorporé yo a trabajar en su equipo de trabajo, qué estaba yo haciendo el día que él murió, qué pensaba yo en ese tiempo de las ideas y lo que él proponía para este país. Tiene ya 25 años, sí, no son poca cosa. Entiendo que habrá aquí algunos jóvenes que pues igual no lo conocieron. Yo tenía 14 años, yo me acuerdo que ese día estábamos viendo la televisión, yo tenía 14 años, y siempre lo he dicho, siempre lo he reconocido así. Creo que ese día como que algo pasó, como que ese día inicié mi conciencia política. ¿Sí? Sí, no lo dudaría. Fue algo sí, pues, fue, que nunca se había visto, ¿no? Bueno, no se había visto contemporáneamente, en nuestro tiempo. Y en el tiempo de las instituciones ya consolidadas, efectivamente, nunca se había visto. Fue terrible, fue terrible. Sí. Bueno, está bien, qué bueno que nos cuentes un poquito también de Colosio, porque como tú dices, sí, ya muchos chavos ya no saben ni de dónde vienen. Lo más que saben es que viene una serie en Netflix, porque pues también pues Netflix va a aprovechar, sin duda, pues como aprovechando este sector millennial. Cuéntale a la gente también, pues creo que también es importante escuchar quién es Luis Donaldo Colosio para un priista, porque también pues hay un estigma raro ahí entre el priismo, Colosio, que pues podría ser a lo mejor priista, pero para ese entonces era uno de los candidatos más fuertes que había en ese entonces, y que a lo mejor pues, ahí se da también ese primer choque, ese primer rechazo que también hay. Sí, fíjate que Luis Donaldo Colosio, cuando yo lo conocí,
fue el 11 de febrero de 1990. 4 años antes. 4 años antes. Él era presidente del partido. Realizó una gira por el Estado de México. Eran otros tiempos. Se vivía la política de una manera distinta. Es decir, ya estábamos inmiscuidos en lo que yo he dado por llamar una transición democrática que lleva ya más de 25 años. Luis Donaldo viene a una reunión aquí a Cuautitlán Izcalli. Es una reunión regional que se realiza en el Parque de las Esculturas y invitan a 3 personas a que le den la bienvenida, y el dirigente de los jóvenes, en ese tiempo yo era dirigente juvenil del PRI, y el dirigente estatal decide que yo le dé la bienvenida a nombre de los jóvenes del estado. La verdad es que era muy interesante porque veníamos del golpe que significó para el PRI perder por primera vez la mayoría en la Cámara. Es decir, la elección del 88 se estigmatizó por eso. El PRI perdió por primera vez la mayoría en la Cámara, pero además hay algo que es verdaderamente fundamental y que mucha gente deja pasar de largo. El 88 se significó por ser la última vez que la Cámara de Diputados se convertía en colegio electoral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes, la Cámara de Diputados, cuando terminaba una elección presidencial, se convertía al mismo tiempo en Cámara Revisora. La Cámara de Diputados era la que dictaminaba la procedencia o no de la elección. Y eso también fue producto de una gran discusión que quiero decirles que por fortuna yo ya trabajaba en esa legislatura y tuve la posibilidad de ser testigo de una transformación súper interesante. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque ahí se decidió que se tenía que ciudadanizar un órgano que fuera el que vigilara las elecciones, las organizara y las calificara. No más el mismo Estado, a través de uno de sus poderes, que es la Cámara de Diputados, calificara una elección. Y el principal argumento era básicamente: necesitamos que los ciudadanos participen y no podemos caer en el estigma de, pues, que tú mismo te juzgues. O sea, no es posible. Y entonces aparece el Instituto Federal Electoral. A partir de después del 90, después de una gran discusión y después de muchas cosas, se le dota de autonomía. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, las autonomías en una democracia son fundamentales. ¿Por qué? Porque son lo que hace que vaya evolucionando el país, vigila los poderes, pero sobre todo trata de equilibrar el poder entre los 3 poderes de la Unión. Aquí, en nuestro país, hemos tenido históricamente la costumbre de que nuestro sistema es presidencialista. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, aunque no lo digamos, un poder está por encima de los otros 2. Y con este vuelco que le dio a la historia la elección del 88, tenemos por primera vez un organismo autónomo. ¿Y por qué lo recalco? Porque hoy estamos viendo un terrible ataque a las instituciones, un terrible ataque a las autonomías, porque pareciera que nos queremos regresar al México de los 40. Y eso no debe de ser. Bueno, también del 88, también esa parte viene derivada, pues también ante una cuestionada elección en el 88. Por supuesto. Creo que es bueno decir que no salieron también por las buenas costumbres de los diputados de ese entonces. No. Fíjate que tienes toda la razón, fue una elección muy, muy cuestionada. Que hasta ahora sigue siendo cuestionada. Que se las habían robado, ¿no? Ya que se dio valor a este señor Cuauhtémoc Cárdenas. No, yo creo que más bien ya se sintió muy importante Manuel Bartlett, ¿no? Sí. Yo creo que sí es cierto. Lo que pasa es que, bueno, aquí tenemos otra cuestión, los contrapesos. Los contrapesos son unas figuras que existen en la democracia para equilibrar los excesos del poder. A lo mejor su origen sea en un principio español que se llama juicio de amparo. El juicio de amparo no es otra cosa más que la posibilidad que tiene el ciudadano de defenderse de alguno de los poderes del Estado cuando siente que sus derechos son agraviados o son conculcados.
Después de eso, hemos venido teniendo, bueno, pues muchos organismos autónomos. Les menciono, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Imagínense ustedes si en el año 1968 hubiera existido una Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero además con un rasgo de autonomía como el que hoy tenemos que reconocer, defender y procurar todos los ciudadanos. Por eso, a nosotros, a una gente como yo, le parece muy preocupante que hoy tengamos una figura presidencial que quiere seguir haciendo campaña y que quiere, a costa de debilitar al Estado y a las instituciones, hacerse más fuerte. Por eso me parece delicadísimo. Pero tienes razón. La controversia causada por la elección del 88 generó la posibilidad de que tuviéramos un organismo autónomo que rigiera, organizara y calificara las elecciones. Regresemos a Colosio. ¿Cómo después del 94 yo veo que se hace una parafernalia, se rememora cada vez que se puede a Luis Donaldo Colosio, pero no veo que se hayan quedado con esos valores dentro del PRI? Que se sigue... Buena parte del PRI. O una buena parte del PRI. Se siguen viendo esos valores. Hoy vemos lo que vemos y los resultados. Yo siempre les digo a todos los políticos, los resultados están ahí en la mano, están ahí en la elección, en la última elección, en las últimas elecciones. Están ahí todos los resultados. ¿Qué parte de Luis Donaldo Colosio sigue ahí presente en el PRI? O de plano, a veces es mejor decir, separarlo también, se vale. No. Su hijo quedó en el PRI, su hijo anda ya en Movimiento Ciudadano. Y ahorita no sé, creo que andaba cantando en un concurso de canto. ¿A poco eso no lo sé? Bueno, es que ahora los millennials son muy... Ajá. Un tipo La Voz México, creo que anduvo metido en eso. ¿A poco? No lo dudaría. No, fíjate que yo creo que lo que queda es los ideales y los principios de Colosio, y tiene razón Álvaro, no necesariamente en todos los priistas, creo que en algunos. Y mira, la Fundación Colosio, yo creo que la Fundación Colosio es la urgente necesidad que tenía el partido, no solo de reconocerle a Luis Donaldo su aportación, sino también generar las ideas que él tenía. Mira, los antecedentes de la Fundación Colosio son muy sencillos y muy rápidos. Primero era el Instituto de Estudios Políticos y Sociales, el IEPES. Después cambió a CEPES. Después cambió a Fundación Siglo XXI. Pero cuando Luis Donaldo Colosio crea la Fundación Siglo XXI, él lo que dice es lo siguiente: necesitamos un órgano de estudio al interior del partido que se encargue de vincularse con gente que, no siendo afín a nuestras ideas, tengamos la posibilidad de confrontarlas, de cohabitarlas, de juntarnos con gente que no piensa como nosotros. Y para esto necesitamos gente en la Fundación, en Cambio 21, que tenga esos perfiles. ¿Por qué le interesaba tanto los perfiles de este tipo en una fundación como Cambio 21, que después se llamó Colosio? Por una sencilla razón. En el PRI solía haber una gran disciplina, solía haber un discurso vertical, solía haber algunas cuestiones que se tenían que respetar, porque si tú no las respetabas, estaba en la cabeza, ¿no? Pues casi, con ¿no? las manos. Entonces, en la Fundación Colosio lo que se buscaba era reconocer la diversidad del pensamiento, confrontarlo y a partir de ahí generar una mejor oferta política hacia el ciudadano, porque fundamentalmente la Fundación Colosio lo que hace es elaborar la plataforma política, que es un documento en donde los candidatos y el partido hacen compromisos y que la ley los obliga a registrar su plataforma cuando van a enfrentar una elección. Entonces, si tú me dices qué es lo que ideológicamente Luis Donaldo nos dejó, eso: la necesidad imperiosa de abrirnos hacia la gente, la necesidad imperiosa de aceptar que no necesariamente lo que nosotros pensamos es lo correcto.
Entendemos que hay gente que piensa distinto a nosotros, pero que finalmente tiene el mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues tener un país en donde haya mayores oportunidades, en donde la educación sea verdaderamente laica, gratuita y todo lo que ustedes saben que dice la Constitución, en donde absolutamente cualquier mexicano que se esfuerce, trabaje, estudie y se valore, tenga oportunidad de salir adelante. Así es. Ese es el principio colosista fundamental. Les repito, yo conocí a Luis Donaldo Colosio porque me tocó hablar en un discurso con él y fue muy padre porque yo venía saliendo de una etapa de mi vida en la que iba yo a todos los concursos de oratoria. Y públicamente les digo, no me apena, yo era muy joven, yo iba a los concursos de oratoria, pero ganar una lana. Esa es la realidad. Y cuando a mí me toca hablar delante de él, lo recuerdo como si fuera ayer, pues la verdad es que aquí en Cuautitlán Izcalli había un conflicto al interior del partido. Veníamos saliendo de un ya conflicto. Empezaba. No. Ya empezaba, por o sea, Dios. ustedes imaginen que hubo una elección directa a la base. Entonces un grupo de muchos priistas nos enfrentamos al presidente municipal. Digo, para que no les extrañe, porque yo sigo teniendo una actitud contestataria, porque creo que las cosas deben cambiar. El principio básico de Luis Donaldo y su aportación más grande, me parece, es: debemos reformar la política. Y yo sigo pensando igual. Cuando él viene, pues acababa de pasar esa elección, le habíamos ganado al presidente municipal, cosa inconcebible. A lo mejor ustedes no lo dimensionan como yo, porque la praxis dice que quien pone al presidente del partido es el presidente municipal. Sí, regularmente. Esa es la regla no escrita, que siempre sucede. ¿Y qué es lo que Pero estamos viendo esa hoy vez, en otros partidos? Bueno, se ha adoptado esa medida en otros partidos. es que ese es el grave problema que tenemos. Todos han venido copiando los vicios y todo lo malo del PRI. Anoche yo estaba verdaderamente entre sorprendido, no lo sé. Pero anoche yo me encuentro con la noticia de que el presidente de la República recibe al yerno del presidente de Estados Unidos y lo hace en una casa, y lo hace en la casa de un funcionario de una televisora para hablar asuntos de Estado. Eso es... No, permíteme, pero no, A ver, cuando Enrique Peña se reunió con el yerno del presidente de Estados Unidos, se lo tragaron. Lo menos que dijeron fue servil, cómo es posible que te reúnas con el yerno, de qué se trata, denigras a la política en México. Y yo hoy estuve leyendo, porque le estuvieron recordando esos tweets a muchísimos, bueno, ni siquiera a muchísimos, 3 o 4 que siguen, que son los intelectuales, yo diría, neoorgánicos. Es que ya hay viejos orgánicos. Ya no hablamos de Krause, teníamos que hablar de Krause y de todo lo que pasó de la Operación Berlín, que también tiene mucho que ver. No, es que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, claro. Lo que quiero decir es, cuando hablo de reformar la política, es que hoy estamos viendo, a ver, que las cosas no son tan sencillas. El problema que tenemos es ahora... No es lo mismo ser borracho que cantina. Así es. Fíjense, hay un ejemplo. Y hoy Morena lo está padeciendo. Así es. Pregúntale a Ricardo Núñez. Pues mira, no sé si... Yo cubría sus marchas, y también él ya sintió de cómo, qué es lo que no le den la cara. Y ahora sí ya lo sintió, porque yo sí cubría sus marchas. Ese es el problema que tenemos. ¿Qué es lo que debemos buscar? Mira, en el 2000... igual Vicente Fox ganó, y ganó igual con un bono democrático, y ¿sabes qué? No hicieron nada. En 12 años se acabaron su bono democrático, y aquel perfil de los panistas que eran los guardianes de la moral. No, ni Dios lo mande. Decía un amigo, eran miones de agua bendita. Sí, esa es la realidad. ¿Y sabes qué? Lo único que hicieron fue empezar a reproducir todos los esquemas de la política mexicana. Hoy en día,
el licenciado López Obrador generó una expectativa tal que no hay día, hoy no hay día que no cometan una burrada. 20 minutos para irnos. No, llevamos 20 minutos. Es para acá, para la producción. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que la verdadera transición, o sea, no empezó en el 88. Mira, la verdadera transición empezó en el 63. El PRI impulsa lo que llamaron en ese momento los diputados de partido. Es decir, en los 60s, bueno, pues había muchos movimientos revolucionarios, radicales, y la forma de hacer política no estaba institucionalizada, al menos en México. Había guerrilla, había movimientos urbanos, guerrilleros, y era muy complicado. Se hace una reforma en donde aparecen lo que le llamaron los diputados de partido. Esta reforma decía que si un partido que se registraba alcanzaba el 2.5% de la votación total emitida, tenía derecho a 5 diputados y por cada 2.5 porcentuales tenía derecho a eso. Tuvieron que pasar como 15 años para que hubiera otra reforma electoral de gran calado que impulsó Reyes Heroles a mediados de los 70s. Y ahí es cuando dividimos al país en 300 distritos y decidimos que debería de haber 200 diputados plurinominales. Dividimos al país en 5 circunscripciones y hacemos listas. ¿Y quién tiene más diputados? Quien gane menos distritos. Quien gane más distritos era la parte final, digámosle, del Estado, del partido único, era el PRI. De 200 diputados, al PRI solo le tocaba una marginal parte de 30 o 40 diputados y todos los demás se repartían entre los partidos que... Y esa es la verdadera transición. Fíjense, del 77 al 88 solo hay 10, 11 años y hay una irrupción verdaderamente de movimientos urbanos. Aparece el Frente Democrático Nacional. Sí, a lo que yo quiero llegar es, ciudadanos, necesitamos fijarnos por quién votamos. Hoy yo creo que, para empezar, los diputados de representación proporcional no tienen razón de ser. ¿Por qué? Porque hoy hay una gran competencia. Muchos han dicho de que los quieren eliminar y ahora creo que tenemos la oportunidad histórica de eliminarlos. Claro. No estamos viendo que se está haciendo nada. Ya, la señora Tatiana Cloutier ahí está metiendo mano para ver esa parte. Se meta las dos, muy lento. Sí, sí. Bueno, mira, si lo va a hacer prometo. como con Enrique Krause, Ajá. mejor que no lo haga. Mejor que no lo hagan. Mejor que no lo No, haga. yo van lo veo muy bajando bien, porque no la están saliendo buenas cosas, están saliendo pues, las cosas que son. Pues también no podemos tirarle a un lado, pero pues también el otro tiene sus cosas. No, yo creo que aquí el problema fundamental es que hoy, por ejemplo, Morena, están viendo pues, que se pusieron de habladores y que no es tan sencillo. Hablaron de más, yo siempre lo he dicho. No es tan sencillo. A ver, vamos a ir bajando de lo macro a lo municipal. En Cuautitlán Izcalli tenemos un gravísimo problema. A ver, yo no sé si ustedes lo sepan, pero en los pasados días mataron a un jovencito por quitarle su bicicleta en el Lago de los Lirios. Sí, sí. Ayer balacearon a un señor para quitarle su carro en Infonavit. El señor le echó valor, los correteó, ya no pudo más, llegó hasta la ferrocarrilera, casi se desangró, pero aquí hay una constante. Las 2 personas se murieron porque tardaron más de 40 minutos en llegar a auxiliarlos. Y cuando uno dice, ¿y por qué? No llegó la Cruz Roja, no llegó Protección Civil, no llegó nadie a auxiliarlo. Había policía estatal, no había policía municipal. Así es, pasaron más de 40 minutos y el señor que persiguió a quienes le pretendían robar su carro, se murió. Hoy podrán decir, es que nada más tenemos 30 o 40 patrullas. No es problema del ciudadano. Ustedes le dijeron al ciudadano que ustedes iban a hacer las cosas distintas. Y los ciudadanos, poniéndonos el traje de ciudadanos, es lo que esperaríamos. Sí. Si alguien es responsable de que solo haya 30 patrullas, que lo digan.
Pero ni eso han podido hacer. Ni lo dicen ni lo resuelven. Yo creo que es una falla multiorgásmica la que tiene el gobierno municipal actualmente. Y de una vez ya para pasarnos al otro tema. Yo te quería preguntar. Antes de cerrar, para cerrar Colosio, nos vamos a asegurar porque estaba dentro del del programa. Antes de hablar de eso, yo te quería preguntar, ¿tú sientes que el PRI hubiera cambiado de no haber muerto en la forma en que murió Luis Donaldo Colosio? Yo digo siempre que el PRI tuvo su oportunidad de cambiar con Luis Donaldo Colosio y la mató. Mira. O la dejó morir. Mira, yo creo que pudo haber sido una extraordinaria oportunidad, pero, aquí hay un pero. Ni el país debe ser el país de un solo hombre, ni un partido debe ser el partido de un solo hombre. Aquí lo que necesitamos es reformas estructurales. Tenemos problemas estructurales. No podemos cambiar si seguimos teniendo el mismo modelo educativo. Yo tengo un gravísimo problema, por ejemplo, en mi casa con mis hijos, porque yo estoy siempre hablándoles, siempre estoy leyendo, siempre estoy diciéndoles, y ellos van a la escuela y se meten en una de broncas, porque yo les digo, miren, a mí no me interesa si Benito Juárez era indito o si nació el 21 de marzo, me tiene sin cuidado. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan cuál es el verdadero legado de Benito Juárez, que tiene sus claroscuros, como todos. Pero el verdadero legado de Benito Juárez fue separar la iglesia del Estado, las leyes de reforma. Les pongo el ejemplo a mis hijos siempre, el clásico, cuando voy a un pueblo, le dije, miren, vean el atrio de la iglesia. Era un panteón. Era un panteón porque en tiempos anteriores a Benito Juárez, la iglesia era la que registraba y la que daba actas de defunción. Tenía el negocio completo, ¿no? Claro, y el Estado no sabía cuántos ciudadanos habían, no pagaban impuestos. Bueno, hoy seguimos muchos. A veces, ¿cuántos hay, pero siguen sin pagar impuestos? Como el 45% en promedio. Entonces, cuando los muertos votaban, ¿la iglesia era cómplice? No, lo que pasa es que tú te puedes imaginar cuál era el sistema electoral en ese tiempo. Benito Juárez se religió, creo que 7 veces. O sea, dices, bueno, nada más para que se den una idea de cómo ha evolucionado también nuestra legislación electoral. En tiempos de Carranza, ¿saben qué decía la legislación electoral? Que la casilla la controlará el primer grupo que llegue a ella. Entonces se agarraban a balazos para controlar la casilla. Sí, eran otros tiempos. Por eso nosotros debemos valorar mucho tener hoy un Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral o como se le llame ahora, pero debemos apreciar el espíritu del instituto, debemos apreciar el valor que tiene su autonomía. Eso es lo que tenemos que valorar. Mira, a mí me parece gravísimo lo que ocurre en Izcalli. Por fortuna, Cuautitlán Izcalli es un municipio y no tiene ni obligaciones ni responsabilidades macroeconómicas. Porque si así fuera, estaríamos fritos. Estaríamos fritos. La ley dice que los ayuntamientos solo están obligados a prestar los servicios públicos que están perfectamente determinados en el artículo 115 constitucional. Y no lo hacen. No lo hacen. Si me apuran, les voy a decir qué problema más grave tenemos en el PRI y por qué no hemos avanzado. Porque nos ha subyugado, nos han metido en una camisa de fuerza algunos conceptos que ya no están para que los aceptemos. Uno, la disciplina. Suponemos que la disciplina es aplaudir, agachar la cabeza y no decir nada. ¿Quieren un ejemplo? Les cuento una historia rapidísima. Hace muchos años llegó un cuate a Cuautitlán Izcalli, tocó las puertas del Partido de la Revolución Democrática para querer ser candidato y no lo dejaron. Se fue. Al siguiente trienio regresó y tocó las puertas, vi a tu amigo David Ulises, para ser candidato del PAN. ¿Y qué crees? No lo dejaron. ¿Qué amigos tienes? Entonces se enojó este cuate y se fue a Toluca. Se fue a un partido de la profesora Elvester Gordillo y se hizo candidato a diputado por el primer distrito de Toluca. Y perdió. Y perdió. Tuvo 4,000 votos. Casi 4,000 votos. Pero
la legislación de la que les hablo le permitió entrar como primera minoría y ser diputado. Y presidente de su fracción. Eran 3 diputados, pero presidente de su fracción. Coordinador de los... De ahí se vinculó con priistas encumbrados del Estado de México y entonces tocó la puerta. ¿Y qué crees? Que en el PRI sí lo dejaron ser candidato. Y cuando se registró, su servidor fue el único que dijo: no es de Izcalli, no es de mi partido, no tiene derecho, yo me voy a registrar y a como nos toque. Y algunos de sus compañeros se atrevieron a decirme: usted no puede ser candidato porque reprobó el examen del PRI de conocimientos. Voy a omitir su nombre, porque cada que me acuerdo Dilo. me encabrono. No es como que no digamos muchas cosas aquí. Puedes mencionarlo. Les hablo de Víctor Estrada, que lo único que nos dejó en Cuautitlán Izcalli fue un desprestigio para el PRI Para y el municipio. la desvergüenza de muchos que fueron sus cómplices y que hoy siguen sin decir nada. Esas son las cosas que tienen que cambiar. Tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Miren, yo creo que esta elección debe ser muy aleccionadora, pero también pienso que tenemos que aprovecharla. Hay muchas cosas que están mal. Un ejemplo muy simple: la reforma educativa. Los aliados del presidente de la República tienen sitiado el Congreso de la Unión. ¿Sí? Sus aliados, a los que les ofreció que iba a quitar la reforma educativa. Sí, ya vienen ahí ¿Saben qué esperaba yo? otras marchas, otras Así es. protestas. ¿Saben qué esperaba yo? Una actitud verdaderamente racional de estos cuates. ¿Qué es racional? El problema que tenemos es de educación, no es otro. ¿Saben ustedes del Producto Interno Bruto cuánto destinamos a educación en México? No recuerdo, pero muy Que bajo. ni el 10, ¿no? El 4.4% del Iba a decir Producto ni el Interno 5, Bruto pero- se va para educación. Yo que esperaría una actitud más agresiva. A ver, ok, vamos a hacer una reforma educativa, pero tiene que ser muy agresiva. A ver, vamos a subirle al 10% del Producto Interno Bruto y vamos a asegurarnos que todas las escuelas tengan conectividad, que todas las escuelas tengan baños dignos, que todas las escuelas tengan al menos un cuidador en la puerta y en los baños. Vamos a subirles el sueldo a los maestros y vamos a hacerles sentir que son parte del desarrollo de este país. Primero dignificar las condiciones. Claro, Ya el que de plano no claro, quiere estudiar, pues sí. ya. Digo, ahorita no es para aplaudirles, lo que quieren es seguir vendiendo las Sí, plazas, sí, claro. lo que quieren es seguir teniendo canonjías. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero en Michoacán, en mi pueblo, Pátzcuaro, cerraron el tren y pedían 7,000 millones de pesos. ¿A cuenta de qué? A cuenta de lo que les debían, según ellos, por causa de la reforma educativa que aplicó el presidente de la República anterior. Es absurdo, pero ese es un problema estructural, como hay muchos. A ver, el sindicato de electricistas, muy revolucionarios, pero venden las plazas y todo el Sí, claro. mundo lo sabe, Y nadie se enoja. pero ellos no son corruptos, ¿no? Sí, hay un gran problema con los sindicatos que Así es. son buenos, pero también se han aferrado. El poder mismo le has dado bastante peso a lo largo de los años. No es nuevo también, ¿eh? Pero antes de irnos ya más a los temas federales, porque se nos está yendo un poquito el tiempo. No, tantito. Hablando justamente de este tema de Colosio, por ahí se sale el tema de que aparentemente el señor Fernando Alberto García Cuevas puede ser un candidato importante o fuerte para ocupar la dirigencia estatal de la Fundación Colosio en el Estado de México, y se lanza la crítica también de que pues pareciera ser que esto es únicamente un quita y pon, ¿no? Se hablaba también de que se le había visto hace poco con algunas personas ahí de la 4T. ¿Tú cómo tomas, si en caso que se concretara esta parte de Fernando Alberto García Cuevas en la Fundación Colosio, tendrán, yo en lo personal lo dudo, que Fernando Alberto tenga la sintonía de la Fundación? Por No, decirlo de una fíjate. manera muy elegante. No, fíjate que a mí me parece, bueno, lo voy a decir en dos términos, ¿no? A mí me parece que Fernando, por supuesto que tiene el perfil para ser presidente de la Fundación Colosio, por supuesto que sí. El estatuto de la Fundación Colosio establece que quien sea el presidente tiene que tener obra escrita, tiene que tener vínculos intelectuales. Fernando los tiene sin duda alguna. Son credenciales con las que cumple de manera
fundamental y rápida. Sin embargo, por otro lado, debo decir que otro de los problemas que tenemos en el PRI es la ausencia de movilidad. Tal vez los priistas no lo dicen, no lo saben, o simplemente no se atreven a comentar este tipo de cosas. No lo defienden. ¿Qué quiero decir? Que tiene que haber movilidad. Dicho en términos de mi pueblo, que dejen correr la fila. No puede ser que un partido se nutra de los mismos toda la vida. El ciudadano promedio se da cuenta. El priista promedio que en su vida ha tenido una oportunidad se da cuenta. Y puede ser que a lo mejor por disciplina no diga nada, pero les digo una cosa, su actitud se siente. Y ya lo vimos en las elecciones pasadas. No dice, pero hace otra cosa. Sí, miren, yo la verdad es que en la elección pasada tuve un exabrupto que no he tenido yo oportunidad de platicar, pero lo comento porque yo me tuve que reunir con el presidente del partido y yo le decía algo así. Sí, miren, es muy sencillo. Yo tuve el atrevimiento de decirle al candidato a la presidencia de la República que se dejara de puterías y que dijera que era del PRI. Y bueno, hoy digo puterías porque la Real Academia de la Lengua Española hace 15 días dijo que era un prefijo intensificador. Está aprobado. Es la realidad. Es la realidad. No, está bien. Sí, pero hoy que tengo oportunidad en tus micrófonos y con ustedes de platicarlo, debo decirles por qué. Miren, en el Distrito Federal nombraron una presidenta del PRI que era la hija de Rosario Robles, una perredista empedernida, que además hoy nos tiene metidos en serios problemas, que, por si ustedes no lo saben, cuando se votó a los diputados para la constituyente de la Ciudad de México, la señorita ni siquiera llegó a votar. ¿Y saben por qué? Pues porque no es el PRI, porque no le importa. En contraparte, los priistas no dijeron nada. Después, nos ponen un candidato a la Ciudad de México que no era del PRI. Y si ustedes revisan su campaña más bien parecía de derecha, hablando en favor del aborto, en favor... Espérame. ¿Y saben qué? Los priistas no dijeron nada. Tercer acto, meten un presidente del Comité Nacional, a un tal Ochoa, que públicamente y en documentos que hay en videos, dice, yo no soy del PRI. Y lo hacen presidente del PRI. ¿Y qué creen? Los priistas no dicen nada. Cuarto, ponen un candidato a presidente de la República que se la pasa diciendo que él no es del PRI. Y que si ellos son corruptos, allá ellos. Pero yo no soy del PRI. ¿Desmembraron el partido? ¿Lo desmoralizaron? ¡Claro! ¿Sabes qué? En 4 pasos. ¿Sabes qué? Y nadie dijo nada. Ni la oposición se hubiera imaginado eso. No, pues por supuesto que no. Cuando a mí me mandan llamar para pedirme que me retirara de la candidatura, yo, por supuesto que sí. Y si quieres también me voy del PRI. No es para tanto. ¿Qué pasó? Yo le dije al presidente del partido, y se lo sostengo públicamente, le dije, presidente del partido, a Ernesto Nemer, presidente del partido, tú eres el presidente del partido, eres de la élite del partido, y no tan fácil un priista promedio se va a acercar a decirte, ¿sabes qué? Yo soy un priista promedio, o, si me lo permite, soy un priista chicharronero, al que el priista promedio se le acerca y le dice, ¿y sabes qué me dicen? Ni nosotros vamos a votar por ese cabrón. ¿Y sabe por qué? Porque nos desprecia. ¿Sabe por qué? Porque no nos quiere. ¿Sabe por qué? Porque se la pasa diciendo que no es de nuestro partido. ¿Cuál es la experiencia que yo tenía? Nos pusieron un cuate que no era del PRI en Cuautitlán Izcalli. Sí. La historia ustedes la saben. Entonces, esas son las cosas que tienen que cambiar. No podemos permitir que las cosas sigan así. Hace unos días yo platicaba con unos amigos. A ver, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a esperar a que ellos se sigan equivocando y en automático nosotros tengamos oportunidad? Si eso ocurre, bueno, pues va a pasar lo que siempre,
Las vacas sagradas van a meter a sus hijas, a sus esposas, a sus novias, a sus hijos, y el priista promedio se va a quedar mirando. Para decirlo en términos de José Vasconcelos, los juniors, los hijos, los yernos, las novias, las amantes, mamando, y los priistas promedio midiendo el suelo. Eso no debe ocurrir. Ese es un PRI distinto que debemos tener. Yo creo que la etapa de catarsis ya pasó. Hoy tenemos que ser muy reflexivos. Pero necesitamos ser reflexivos al interior del partido. Hoy es muy fácil que salgamos a criticar al presidente de la República y lo primero que nos dicen, ustedes estuvieron 70 años, ¿por qué no lo hicieron? Y les digo una cosa, tienen razón. Tienen razón. Por supuesto que tienen razón. Hoy quisiéramos tener una sociedad más participativa, más demandante, que de hecho la tenemos, pero no van ni 100 días y yo veo que el país está terriblemente mal. Digo, hay indicadores económicos que nos ponen en alerta, pero son cuestiones tan técnicas que el ciudadano promedio no se da cuenta o no le importa. O hacemos como que no nos interesa. Pues sí. Miren, hay cosas gravísimas. La presunción de inocencia en este país se acabó. Como Morena tiene mayoría en el Congreso, hicieron una reforma constitucional al 19 en el que agregan algunos delitos y hoy la presunción de inocencia no existe. Basta con que seas sospechoso de algún tipo de delito para que la policía llegue o la judicial te agarre y te metan al bote. Y estando en el bote, te defiendas. Esperemos que algún día no hagan delito ser. Es terrible. Porque entonces se van a desbordar las cárceles. Es que es terrible, eso es terrible. El artículo 16 de la Constitución establece que nadie podrá ser molestado en sus propiedades ni en su hogar si no existe una orden judicial expresa. Y esto lo contraviene. Entonces, todo ese tipo de cosas son los que están haciendo que el panorama se vea negro. Alguien me decía, oye, pero la popularidad del presidente está en el 78%. Pues sí, porque vamos empezando, pero además hay toda una estrategia para quitar las instituciones y darles el dinero de manera directa, porque lo que quiere es el fortalecimiento personal a partir del debilitamiento de las instituciones del Estado. Y eso todavía es más delicado. Y nadie se da cuenta. Se está propiciando una política clientelar que nos está llevando a un compromiso de la misma figura. Brother, eso lo inventó el PRI hace muchos años. ¿Lo está repitiendo? Sí, así es. Nada más que no están cayendo en cuenta que hoy hay redes sociales, que hoy el nivel de educación en el país en promedio es muchísimo más elevado que hace 40 años, sin duda. Que hoy la percepción de la gente en la participación social es mucho más alta. A ver, no quiero decir que todos sean especialistas en derecho y que vean este tipo de cosas, no, pero ¿sabes qué? No es lo mismo. Y finalmente, si eso funcionara, ¿saben qué? El PRI nunca hubiera perdido, pero no funciona, porque el ciudadano finalmente tiene el derecho de decir, me das 3,600 pesos al mes, pues son de mis impuestos. Ya lo ven como un derecho. Claro. Ganado. Claro. ¿Y sabes qué? Mal. Es un problema gravísimo. Yo no concibo cómo puede haber una mente que le quite los recursos a las señoras con cáncer, a los niños con cáncer, a las guarderías, los hogares refugios para mujeres maltratadas. Bueno, hoy le estaba yo contestando un tuit a Francisco Martín Moreno porque decía, es inconcebible que se le quitó el 80% de apoyo para la promoción de la vivienda de interés social y el presidente sigue teniendo un altísimo nivel de aceptación. Es que yo creo ¿Qué le pasa a los mexicanos? Yo creo que también, puede ser, pero creo que también esto también
lo hemos dicho muchas veces, esto lo ve reflejado la gente en las cosas que le pegan directamente. A lo mejor tú hablas de números, yo también tendría que cuestionar algunas cosas que dijiste, que creo que se han manejado muchas fake news. No hablamos de Enrique Krause, pero también estamos hablando de un movimiento que también está dedicado a derrocar al presidente. Así como hablamos que hay gente buena, hay gente mala. Sí, no, por supuesto que sí. Y también, por eso es lo que estamos defendiendo, ¿no? Entonces creo que también, como hay cosas buenas que se puedan hablar bien del gobierno, me parece que también hay datos equivocados cuando estás hablando, por ejemplo, sí, no me parece que se esté dando estos números, este dinero directo, pero también creo, y que también de lo que se habla, y que pude hablar también con diputados locales del PAN, pues esta parte también les molesta, que se esté dando el dinero de frente, pero también de las cosas que no están hablando son de las guarderías, por ejemplo, de los números que tienen inflados en guarderías, eso no lo están... Estoy totalmente de acuerdo, pero mira, entonces, pero hay dos cosas. Y aparte de todo, los programas sociales, los números que arrojaban, habría alrededor de 6,000 programas sociales. De esos 6,000 programas sociales, se había tenido un efecto, no, solamente 2 de cada 10 programas sociales. ¿Dónde están en el bote los que cometieron esas? Pues tú eres abogado, tú deberías saber que también todo lleva un debido proceso, así de simple. No hay ni las averiguaciones previas, sí hay, por lo menos para guachicoleros sí hay. Ni el inicio, no vemos ni el inicio de que digan estamos haciendo esto. Pero bueno, antes de calentarnos un poquito más aquí. No, pero de eso se trata. Mira, y a mí me encanta la postura de Colosio, porque mira, yo dije, yo me hubiera llevado bien con Colosio, porque sin duda... Yo me llevaba toda madre, Digo, todo el mundo sabe que no los periodistas, pues, adelante aquí. Todo el mundo sabe, ¿no? Que vamos a leer comentarios porque ya hay muchos comentarios por aquí, se nos dijeron chayoteros otra vez. Pues mira, nos estamos dando y nos dice chayoteros. Bueno, yo tengo por aquí, anda aquí Arturo Daniel Contreras, anda también Moncar, Puros Cuentos, Pimentel Jiménez, anda aquí también Patricia Briseño, que dice excelente entrevista, Araceli Palma con Calves dice, solo unidos como sociedad podremos lograr un cambio exitoso. Claro, sí. Claro. No hay de otra. Camarillo Corona. Yo les dije que la llegada de López Obrador nos iba a llevar a la quinta transformación y es lo que se está gestando ahorita. Sí, yo lo que digo, a lo mejor no lo va a alcanzar. Hay muchas cosas que a lo mejor no podremos coincidir en esta mesa, pero lo único que yo creo es que López Obrador le ha puesto por lo menos el termómetro político a toda la gente, seas del partido que seas, por lo menos, o aunque no tengas ideología, hablas política porque ya te la metió López Obrador a fuerza. Nos está politizando. Ajá, y eso es bueno. ¿Doblada o...? Yo creo que cada quien sabe. cada quien sabe cómo lo sintió. Nos está politizando y obviamente pues esto va a tener algún efecto. Yo todavía estoy tranquilo, no sé ustedes. Algún efecto a la larga, dice Carlos Camarillo de Corona, saludos. Axo Nájera dice las instituciones son chupasangre, chayotero pendejo. Yo creo que el pendejo es Axo Nájera. Isabel Torres dice saludos. Silencio Sandy, saludos. Elvis Villafuerte dice excelente noche. También bueno, aquí señor Axo Nájera, pues no sé quién sea, de entrada tiene una foto donde se compromete su dignidad humana muy fuertemente. Gilberto Betance, saludos, un abrazo. Bueno, si el señor Axo Nájera piensa que las instituciones son chupasangre, pues no. Está en su derecho. Claro, está en su derecho. Ha de ser Mira, morenista de reciente creación. Yo creo que aquí la amiga que habla de que la sociedad tiene que participar y que es la única manera, estoy totalmente de acuerdo, pero mira, hace ratito hablaba yo de López Obrador que se reúne con el yerno de Trump. Claro. Cuando Peña lo hizo, se lo tragaron. Sí, sin duda. Sí, pero quiero ir más allá. ¿Cuál es el discurso de odio? El discurso de odio es el que busca denostar, el que busca generar división entre algún segmento de la sociedad y otro. Y lo hace a través de exactamente lo que tú dices, ¿sí? Generaron una percepción en la sociedad en el sentido de que todo estaba muy mal y que todo era corrupción. Por supuesto que hay cosas mal y por supuesto que hay corrupción, pero no como ellos decían. Por supuesto que no. Todo puede estar mal. ¿Y sabes qué? Su discurso fue ese. La política no puede salirse del asunto de la percepción. La realidad es otra. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad? La que están viviendo ellos. Y su primera realidad es que todos los días cometen errores y se les dejan ir encima todo mundo. Y sabes que ya hemos visto actitudes de autoritarismo a partir de fake news o de lo que quieras del presidente de la República. Solo voy a poner un ejemplo.
citan por 12,000 pesos a los socios de Reforma en el SAT. A mí me citan por menos. No, es que es una vacilada. Por 12,000 pesos lo citan. Y al otro día el presidente se disculpa y dice: no, en este gobierno no vamos a perseguir a nadie. Ellos están en su derecho, su garantía de audiencia conforme a la ley y los respetamos. Aunque Reforma sea un diario fifí, un diario de derecha, un diario que es corrupto, dices, no te disculpes mejor. Sí, no, a lo mejor sí está el no te disculpes, pero creo que también... Es solo un ejemplo. Yo hablo, por ejemplo, hablas de una campaña de odio, y pues yo también les he dicho muchas veces, esa campaña de odio, ¿desde dónde nació, no? López Obrador no se inventó solito el peligro para México, eso se lo inventó el panismo. Y No, eso es la lucha, lo que quiero decir no, pero es que no podemos luchar con mentiras. Hoy se quejan de que los atacan. A ver, es parte del asunto. No, sí, es parte de estar ahí. Parte del asunto. Y hablabas de realidad. Yo siempre le digo a la gente, hablamos de realidad, hablamos de números. Yo le digo algo bien fácil a la gente. Sálganse de Facebook, sálganse de Twitter, sálganse a la calle. Y la gente no tiene estas cosas en sus mentes, ¿eh? Miren, por fortuna... Porque nosotros somos bien exigentes y porque nos encanta esto. Pero la gente, la de a pie, no tiene esto en su... Eso. Lo que tienen la afuera es la inseguridad. Pero son las marchas. Es parte de los contrapesos y yo creo que si tú eres político y si te postulas para ser presidente de la República... Ah, no, sí, vas a tener mucha exposición. Una claridad mental para saber convivir con esos contrapesos. Pero también para defenderme, para no defenderme, también yo creo que... Y es lo que hemos dicho, hay muchos problemas de comunicación en Morena y les sobran. Entre ellos podríamos comunican. Ajá. ¿Tienes comentarios? Sí, vamos rápido a comentar. Y vamos al otro tema porque se nos va el tiempo y ya. Nos quedan 10 minutos para Enrique Krause está perfecto. Nos quedan 10 minutos para hablar de 4 temas, pero rapidísimo. Tengo aquí a Mónica Emma, saludos. José Luis Muñoz Herrera, buenas noches. Ojalá dejen hablar a su invitado. Le estamos dejando hablar. Aster Herrera, saludos amigos. Eso fue sarcasmo, José Luis, ¿eh? Eso queda claro que no está bien el programa. Porque acabas de llegar. Ajá. ¿Y usted qué hace o qué opinión da el gobierno del estado de Izcalli por toda la corrupción y por cómo está trabajando el actual presidente? Ahorita vamos para allá. Licenciado David Mendoza Roma, usted es uno que siempre está diciendo la verdad, por muy duro que sea, lo felicito. Sí, y por eso está aquí, porque pues dice las cosas como son. No andamos politiqueando y ensalzando el lenguaje. Compañeros. Sí, no. Y esto, saquen las caguamas. Y eso es parte de decirle a la gente, esa vieja política de los discursos, ya no se hace. Ojalá escuche Ricardo Núñez. Una buena clase de historia política. Saludos a Alejandro García Olmos, Mónica M. Matos, Karina Coriano, saludos, licenciado David Mendoza, firmes y dignos. Blanca Sánchez, excelente invitado, felicidades. Y a toda la gente que nos está viendo, Amalia Gatza, Mónica M. Matos, a todos Edgar saludos, Morfín, a la producción, Cristian saludos también. Laguna, Cine Esquivel y Isabel Torres de vuelta. Bueno, ahí está el tema. Vamos rápido a seguridad, porque no queremos dejar de fuera la seguridad, porque es bien importante. Bueno, es muy sencillo, no hay seguridad. Sí, ya se acabó. A otro. Lo que tú decías hace unos minutos, ¿de quién es la responsabilidad que el día de hoy no tengamos patrullas? ¿De quién es la responsabilidad que el día de hoy se muera o se pueda morir una persona porque no se le auxilia a tiempo? Pertinente. Exdelegado del ISSSTE. Que no se le auxilia a tiempo. ¿Y de quién es la responsabilidad? Pues de quien tiene el poder, de quien detenta el poder, de quien detenta el gobierno. Y ese puesto tiene un nombre y tiene un apellido. Sí. O sea, es como, bueno, aquí nos está acompañando un paramédico que me regalaron hace rato. Que vino un poco maltrecho. Que hubiera llegado. Llegó porque estaba invitado al programa. No, ahorita está llegando por si se no sube la presión. Yo les decía, por ejemplo, la gente se indigna y cuestiona la parte de que por qué no llegó la Cruz Roja, que por qué no esto, por qué no aquello. Pero no se indignan por qué no hay patrullas, por qué no Protección Civil funciona adecuadamente, por qué en lugar de que el titular ande persiguiendo señoritas en los pasillos del área de Protección Civil, pues no operan adecuadamente, no hay patrullas, no hay ambulancias municipales. Está descabezado, está desmembrado. Lo que tiene que ver con y esto es un reflejo. Ahorita acaban de salir las números de seguridad, pero ahorita vamos para allá. Esto es un reflejo de todo. A final de cuentas, mira, yo ya me cansé de este municipio porque primero eran ojalá. Pero primero eran los regidores. Después eran los regidores de su misma fracción. Después pues eran los pinches periodistas que son bien insidiosos y que no los pinches chayoteros que no lo dejan en paz.
Después... No entienden la cuarta T ustedes. Después son los problemas adentro de sus propias adentro de sus propias estructuras. Voy hablando con la gente que está en las direcciones y nos dicen, es que tal dirección nos está bloqueando, comunicación social nada más le da peso a esto y nos bloquea por aquí, por aquí. ¿Omar? O sea, nos dije nombres. Pero nos dicen eso, o sea, no somos nosotros, los números están allá afuera. Otra vez ya salen los números y mira, hicieron una reducción en la seguridad así. Mínima, o sea, tenemos el mismo robo de autos que Naucalpan. Y Naucalpan es un monstruo, no tiene nada que ver con Izcalli. Entonces, yo no sé qué está pasando en este municipio, no hay principio ni fin. El sábado había una rueda de prensa por todo lo que pasó en Operagua, de que se pagó, no se pagó. Dicen que no tienen registros de todas las pipas en años. Operagua es el claro ejemplo de la debacle de este gobierno. Operagua es el claro ejemplo de la corrupción y donde está toda la purulencia, que dudo mucho que este gobierno lo pueda resolver, y ya vimos que no tienen ni siquiera intención mínima de hacerlo, de resolverlo, de limpiarlo, aunque sea manguerazos, como si dijeran. Manguerazos. En Operagua, aunque sea manguerazos con agua a presión, pero ni así lo van a hacer. El agua no quita los pecados, se los digo. ¿Cómo ves la seguridad? Aparte, ya lo dijiste, no hay, pero... Sí, miren, yo creo que aquí el problema es en términos muy, muy locales. Tenemos, creo que 40 patrullas. Hay como 60 y creo que ya se descompusieron como 20. Quedan como 40. Pero bueno, aquí el asunto es que también es un problema estructural. Miren, en el país, solo el 60% de los municipios tiene una policía municipal. El otro 40% tiene 1 o 2 policías o ninguno. Eso de suyo es gravísimo. Pero ¿saben ustedes cuál es el promedio de sueldo de un policía? 6,000 pesos. Sí, 4,500, 6,000 pesos. Y tienen que comprar sus balas, su gasolina, sus uniformes. Mantener a su familia. Ese es un asunto de corrupción. Es un esquema que está hecho para que haya corrupción. Así es. Lo decía en un exalcalde priista, que no diré su nombre, pero ¿Por diría... qué no? Nombres. Se llamaba Karim Carballo. Se llama todavía. Bueno, saludos, Karim, saludos. Saludos. Se llama todavía. Saludos. Se te aprecia en esta mesa. No sé. Le tenemos respeto. Pero él decía, y con mucha razón, cuando que anda muy movido Karim. Sí. Anda muy movido y por ahí andan simulando que ya se peleó con el señor Paco Silva. Y ya lo mandaron de avanzada. Ay, sí, se picaban el ombligo. Se picaban el ombligo, se picaban los mocos. A lo que voy es de que de repente él decía, cuando una persona va y corre la persona normal corre del peligro. Y un policía va al contrario, va y creo que es parte, como los paramédicos y como los policías. Es parte de lo que estamos diciendo. Son problemas estructurales. Así como se le debe dar toda atención a un maestro, también se le va a dar toda la atención eso es a un lo policía. que yo voy. A ver, ¿por qué no hemos hablado de ese tipo de cosas? No. ¿Saben qué estamos haciendo? Estamos agarrando la estructura del ejército, que no está preparada para la cuestión de la seguridad. El ejército tiene otras características y ni siquiera me voy a detener ya al asunto de que él dijo que los iba a mandar al cuartel. Ya no me estoy metiendo en ese asunto, porque ya es de suyo conocido. No, el problema es estructural, porque ¿cómo le decimos a un policía que se juegue la vida por 6,000 pesos? No, pues no. ¿Cómo le exigimos a un policía? Porque además son los primeros que dicen, pues es que los policías ganan 6,000 pesos y en esas condiciones. Claro. Y cuando les pasa algo, resulta que el ayuntamiento no pagó los seguros de vida y están metidos en un grave problema. Si bien les vale, respondo. Así es. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el ayuntamiento como institución, la primera obligación que tiene es sentir, hacer parte del desarrollo y darle tranquilidad y seguridad al policía. Tenemos que dignificarlo. No lo estamos haciendo, ni en Izcalli ni en ningún lado. Y estamos inventando un parche que se llama Guardia Nacional. Sí. Y estamos haciendo una reforma al artículo 19 que, conjugado con el asunto de la Guardia Nacional y las características del ejército, vamos a tener muchos problemas. Por eso yo insistía mucho en el asunto de los derechos humanos, el debido proceso, la presunción de inocencia. O sea, son cuestiones de las que tenemos que hablar todos los días. Esto de la Guardia Nacional es como tener al niño pequeño, cagado,
cambiarle toda la ropa, pero no quitarle el pañal, ¿no? Sigue oliendo a mierda. Yo se lo preguntaba... O sea, no se ha resuelto la parte estructural baja. Se lo preguntaba Así al es. todavía comisario Juan Daniel Ríos Garrido, se lo preguntaba si Una esta... caquita. si esta De parte, por ejemplo, de la Guardia Nacional no iba a afectar el desarrollo de las policías municipales, pues por supuesto que sí, porque yo no Las van a veo que delegar. dentro de la parte de la Guardia Nacional haya algún plan para desarrollar a las policías municipales. Y Las si van a no lo delegar. hay, pues va a ser igual de fácil que llegue pues el narco que tiene que tener ahí a sus vigías, pues le diga, pues sabes qué, pues ahí van 4, ¿no? Ahí van 5 para que vivas más digno. Y en dólares. Y en dólares Bueno, el aquí. tema es que en esta semana se dio la marcha de la inseguridad en Cuautitlán Izcalli, donde varios ciudadanos salieron ahí a pedir seguridad. Fue un movimiento aparentemente netamente ciudadano, donde veíamos ahí, justamente estamos viendo las fotos, Más o menos. cómo se veía. Yo vi por ahí algunos panistas. Por eso después decía yo apareció más o el menos. regidor Germán González, después el martes se le cayó la máscara al regidor Germán González, se le olvidó en la cajuela del carro y resultó ser que pues su verdad era sacarle raja política al asunto, porque después ahí hicieron algunos movimientos que ya expliqué yo ayer en mi columna de opiniones, en mi video, espero lo hayan visto. Que mañana lo verán en Punto Medio. Ajá, mañana echen la nota de Punto Medio donde van a sacar ahí todo lo que el regidor nos quiso decir y todo lo que dice él que hace por este municipio. Pero el tema de la inseguridad ya llegó al tope, por ahí se prolongó demasiado esta reunión del martes, después posterior a la marcha. Estuvo por ahí la madre del niño David Alejandro, que murió asesinado en el Parque de los Lirios. Y sobre todo vimos cómo se desdibujó este gobierno una vez más, porque vimos cómo el presidente municipal pues estuvo ausente. Tanto quería él hablar con la gente en campaña, y ahora que tuvo la oportunidad no tuvo los tamaños. Sí. Y por ahí una vecina me pasó el borrador que hicieron de esta reunión, donde le hacía varias preguntas, cerca de 10 preguntas al comisario. Ella me dijo que ninguna de las preguntas se las pudo responder el comisario, que él no sabía absolutamente nada de lo que tiene que ver con, por ejemplo, cuáles son las estrategias de seguridad pública, cuáles son los protocolos para fortalecer a la institución de seguridad pública, cómo van a neutralizar a los señores delincuentes y a la violencia que impera en este municipio. El comisario no sabe. Entonces, así como no puede haber ni estrategia, porque no tienes ni las bases. Yo tengo dos cosas que decir ahí, en el sentido que una, creo que pésimo que Ricardo Núñez no llegue, y eso sí me cabrón a mí, en el sentido que yo sí cubrí sus marchas del señor, y el señor exigía junto con todos los vecinos que bajara Víctor Estrada. ¿Y ahora? ¿Dónde está? Ahora hazle un video y pónselo ahí. Sí, se los vamos a poner afuera. Bueno, es que había un problema, no estaba. Sí. No es lo mismo ser borracho que ser cantinero, ya lo Entonces, pues sí, yo digo, ¿dónde estaba, no? Y aparte, como si no supiera de las cosas que estaban pasando, como si no hubiera sabido que se estaba formulando una marcha para el domingo. Difundida. Sí, O sea, como si no supiera. de Entonces, invitación. no le está dando la cara a la gente. Se está escondiendo. O sea, Y no dos- van ni 100 días y el presidente municipal ya se escondió. Y dos, y mira que ya hemos pasado por ahí y nosotros dijimos que era muy probable que este gobierno se iba a volver un gobierno de correderas, de que estar correteando al presidente. La segunda, me parece tremendamente grave lo que está pasando ya en Cuautitlán Izcalli. Primero, y esto pues ya también lo vemos nosotros porque nos pega directo. Aquí la producción es gente que usa estos espacios. Yo de repente cuando me paro temprano y estoy de buenos me voy a Cuando no correr. estás crudo, te vas a Cuando no ir estoy a crudo me voy a correr. De repente vamos a jugar. Son espacios que son muy comunes para nosotros. Y pues ya de verdad, pues ya no está ahí. Ya, o sea, no está esa seguridad. Al día siguiente vimos un espacio vacío. No había gente, ¿no? Y no podemos permitir, de verdad, suena horrible lo que voy a decir porque me suena trillado, lo he escuchado 50 veces en 20 marchas, no podemos permitir que la delincuencia se apodere de esos espacios, porque va empezando así y de repente pues dejan crecer el pasto, de repente pues ya no le dieron vista, de Bueno, en el repente... lado de los lirios se está muriendo hasta los peces. Sí, entonces... Entonces ahí te habla del grado de atención que le está dando este gobierno municipal a espacios públicos. O Me- sea, no me- nada más tiene que ver con la seguridad. Sí, y va sin querer uno pegado de otro, un tema pegado a otro, pegado a otro, Así es. pegado a otro. Y yo vuelvo a decir, ¿qué chingados vamos a decir aquí cuando tengamos que hablar de los 100 días? Que estamos a 2 semanas. Yo o creo sea, que debe estar más preocupado Ricardo si va a ser o no va a ser 100 días. no, mejor que no los haga, lo vuelvo a decir, mejor no lo haga, porque no sé qué chingados va a decir. ¿Cómo va a llenar las hojas? No sé, y su no. discurso. Sí, Bueno, pues yo lo único que puedo decir es que es muy lamentable. Yo tengo viviendo en Cuautitlán Izcalli 35 años y me Yo tengo parece 32. que nunca lo había visto tan deteriorado. Por supuesto que no lo responsabilizo totalmente a los No, actuales, pero lo que sí les puedo decir es, ellos ofertaron a la ciudadanía que iban a ser distintos.
quiero verlo. No lo sé. Yo soy un usuario consuetudinario del Lago de los Lirios. Yo voy a hacer ejercicio todos los días al Lago de los Lirios. Y después de que ocurrió lo de este jovencito, triste, muy triste. Y es el segundo. Sí, yo veo, por ejemplo, hoy en la mañana, sí hay 3 cuates ahí en su caballo, pero están los 3 ahí juntitos platicando. No sé si le están rezando a Juan Pablo, o a quién. Aquí el asunto es, no hay una estrategia que les, no sé, que anden dando vueltas separadas, no sé, pero los últimos 3 días he visto 3 o 4 cuates en su caballo, ahí los 4 juntitos. Digo, se me hace infantil, se me hace una burla. Yo quiero ser muy respetuoso y muy responsable, porque yo sé lo difícil que es la administración pública. Por supuesto que lo sé, por supuesto que sé lo difícil que es. El asunto es que no podemos, y vuelvo a mi idea básica y fundamental, seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes. Tenemos que reformar la política, tenemos que reformar nuestro discurso, tenemos que reformar nuestro mecanismo de comunicación con la ciudadanía, necesitamos reformar muchos vicios que tenemos. Miren, por ejemplo, los estacionamientos. El Código Financiero del Estado de México dice que todos los estacionamientos tienen que darle al menos media hora de tolerancia a la gente que ocupa los servicios. Aquí les dan 15 minutos y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué lo permiten? Aquí hay quien da 15, quien no da nada, quien da la media hora. Bueno, aquí el asunto es, por supuesto que sé por qué lo permiten. Pero, pues claro, claro. Entonces, bueno, pues no que a partir del 1 de diciembre ya no íbamos a ser corruptos. Que alguien les avise, ¿no? Sí. Pues ya está corriendo el tiempo y este programa pues también ya llegó a su hora, pero pues ya para terminar, no sé, vamos a hablar de los temas. De Enrique Krause. Hoy no venía en el tema, de hecho estamos cortando muchísimos temas porque siempre se nos ya va. Vamos a hablar del PES. El PES perdió su registro ya a nivel nacional. Ay, qué bueno, no había mucho que decir. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que por unanimidad retirar este registro, este partido. Pero va a volver a aparecer, no te fijes. El 3% de los votos, y después de haber presentado cerca de 200 medios de impugnación, el PES por la boca murió. Sí. Qué bueno. Lo siento, José Luis Muñoz. A José Luis Muñoz se le va a acabar ya se le acabó la chamba. No, él ya es de Vía Radical, ¿no? No, es Vía Radical. No, qué bueno. Sí. Tiene mucho tiempo libre. Qué bueno, digo, la verdad es que están surgiendo nuevas apuestas políticas, pero pues los van a tener que sustentar y yo de verdad no veo que haya una posición política que pueda solidificarse, salvo el señor Pedro Kumamoto. Pues le faltó. Yo esperaba que llegara, pero yo creo que va para más, ¿no? Vamos a darle más chance ahí al señor Pedro. Bueno, se murió el pez, así se murió el pez, no llegó y pues Gracias a la democracia. No sé si rápidamente quieres comentar tu tema de Enrique Krause. No, vamos rápidamente, hablamos de tecnología rápidamente y es que ya, para irnos, porque no está la producción nos ve feo, usted no sabe, pero allá atrás la producción siempre nos está viendo feo porque hasta dedo nos está poniendo. Ajá, pero todo lo hacemos por ustedes. Dice que tiene sed. Trabajamos bajo presión. Ajá, pero pues es que el Telmex y la Ciudad de México pues hacen una alianza. Sí, Telmex, la empresa de Carlos Slim, se hace una alianza con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, y pues esto con la intención de que todos los postes que tienen pues cámaras que están pegadas al C5, son alrededor de 14,500 postes, tienen la intención de poner puntos de acceso. Esto es que pues van a cubrir pues ya gran parte. ¿Porno? No, puntos de acceso. Estos van a poder tener Wi-Fi. Van a tener Wi-Fi en todos los postes. Técnicamente, si ustedes logran ver el mapa, van a tener Wi-Fi en toda la Ciudad de México, porque pues afortunadamente en la Ciudad de México ahí existen estos postes. ¿Perdón? ¿De gorra? Sí, de gorra. Pues esto lo está patrocinando Telmex, obviamente, hay un acuerdo. A cambio de robarse su información. Qué buena gente, ¿no? Qué buena sí, gente. No, hay un acuerdo. Hay cosas buenas porque ya hay 96 puntos operando, que son puntos que son más grandes, que pueden transmitir hasta 200 megas. Y la buena noticia de todo esto es que con esta implementación, con esta alianza, las cámaras que están pegadas al C5 van a poder transmitir en alta definición y ya no en la calidad pues
pobrísima en píxeles, que sí, realmente cuando Que usted... luego se ve, parecen videos de Jaime Maussan cuando quieren Sí, identificar a un sí, sí, sí. delincuente, ¿no? Podría decir usted que es un alien, Ahí pero... está el delincuente. Pero esa es la nota tecnológica pagada para que vea Pagada a la por política, Telmex. para que Por vean. razón vi que estás destapando un modem hace rato, ya te soborné. No, todavía no. Todavía no estamos haciendo pruebas. Y pues ya sabe, hay la nota de tecnología de Tecno 123, que ya no lo ve todos los martes, ahora lo ve cada que salga algo relevante. Ahora estás como Peña Nieto, están los boletos de caseta. Sí, vamos a estar en todos lados. Fiscalía 123 va a estar Tranquilo en todos lados. con mi expresidente, ¿eh? Que por cierto vimos una foto de Peña Nieto hace rato muy demacrado. Pues es que tiene novia nueva, ¿no? Sí, ¿Ya la viste? ¿Te están chupando demasiado el calcio? sí. Que Está muy tome, preocupado por las carpetas de investigación que ya está acumulando López Obrador. que tome caldito de camarón. ¿Cómo se llama esto? Una birria le caería. Sí, Para sí. como yo vi la foto, le caería muy bien. Pues ahí está el tema de que tecnología, vamos rápidamente. Bueno, A ver, mira, ¿por qué nos ¿por qué acompaña estás un paramédico hoy aquí? Hace rato andaba yo por la Cruz Roja, pasé por ahí y tuve la suerte de encontrarme al señor Juan Alberto Espinosa Jiménez, quien es el director general de la Cruz Roja Delegación Cuautitlán Izcalli. Me regaló este monito, este paramédico, que ya me enteré que pues está muy... No lo voy a regalar, lo voy a poner en mi recámara para que no pregunten. Pero bueno, me platicaba, me platicaba justamente de que ya inició la colecta de la Cruz Roja, de que ya inició el día 20 y termina el día 31. Hay ahorita, a raíz de todo lo que ha pasado en Cuautitlán Izcalli, pues hay toda una estela de odio. Ahí Sí. yo ya vi varias historias y publicaciones donde la gente llama a no votar por la Cruz Roja, Sí, donar no a la voté Cruz así. Roja porque la Cruz Roja es maldita y no llega y le hablan y no va. Pero a mí, bueno, me No, cayó la boca. más bien porque van y no los atienden Me- o les cobran peor que si fuera... Me cayó la boca Yo porque también, me dio un sí. recorrido por la Cruz Roja completito, le dedicamos ahí creo que 1 hora aproximadamente. Yo no sabía que la Cruz Roja de aquí de Cuautitlán Izcalli tiene equipos de hemodiálisis, para hacer hemodiálisis donde viene gente de otros municipios. Yo no sabía que la Cruz Roja tiene también, por ejemplo, o está ya terminando un quirófano que va a costar, no sé, creo que 3 millones de pesos. No lo dudo. Yo lo que Y que siempre... va a ser si lo consolidan, va a ser la tercera Cruz Roja que va a tener un quirófano en el Estado de México, después de Tlalnepantla y después de Naucalpan. Pues déjame pongo porque yo el día que Ajá. tuve mi incidente con el brazo fui a la Cruz Roja de aquí y no tienen un traumatólogo. Terminé... Ahora hay hasta- traumatólogo. Con un huesero. No. Terminé en un traumatólogo ¿En una hasta Atizapán, ¿no? Pero... Bueno, hay limitaciones. Y yo, sí, yo lo sé, y yo también, pues a lo mejor sería prudente que también el director ahí viniera ¿A y nos, dónde lo invitamos? y nos explicara, porque yo honestamente no me gustan las colectas de la Cruz Roja porque yo entiendo que es una institución privada. Yo hace mucho que no doy. Y- No doy porque digo, si caes ahí, finalmente pagas. Exacto, Cuando pago, pues y ya. los pagos, perdón, pero no son muy similares a los de una institución privada. O sea, unas placas ¿Pero te qué salen crees? alrededor de ¿Pero 1200. qué crees que la Cruz Roja es una institución privada? Pues por eso, entonces, ¿por qué votean? Si al final de cuentas Bueno, es una me van a institución cobrar. privada sin fines de lucro que finalmente pues hace sus chambas. Bueno, este tema de la Cruz Roja nos da para otro programa de 1 hora y media. que hoy no vamos a Que discutir. hoy no creo que sea tan sano por discutirlo, sino. Tienen especialistas las 24 horas. Sí. Es un hecho. O sea, si Sí, hubiera sí. sido a estar médica, el traumatólogo no hubiera estado ahí. güey. Al hospital que fui sí tenían traumatólogo. Ahí Ah, sí. porque tú eres fifí, Pero te así de hubiera diplomas. sido al estar médica, Pero me iban a yo creo cobrar que, lo ¿sabe mismo. qué? Le tenemos que hablar al especialista y lo que viene usted se espera. Sí. A lo que voy es de que no encuentro un sentido yo para, Bueno, ya, el punto para la aquí es Cruz que Roja porque hay- es una institución privada. Hay mucha gente que habla mal de la Cruz Roja, que porque no llegó, que porque llegó tarde, que porque llegaron y le sacaron la lengua, que porque no sé qué. Pero también debe haber muchas historias y yo vi los folders, o sea, estamos hablando de que son cerca de 2000, no sé, me decían que son cerca de 10 a 15 reportes al día, al mes, al año son 2000 o 3000 atenciones que se dan. Y yo digo, bueno, entonces en cada hojita representa una historia, una persona, y de toda esa gente no habrá quien tenga que hablar bien de la institución. No, seguramente sí, Yo he caído ahí seguramente 3 veces. yo he caído Y varias. creo que pues no me ha ido mal, digo, aquí estoy. Yo solo una vez y prefiero no contar. No contar, ha sido una mala experiencia. Ey. Pero fue la de aquí Izcalli o fue Ah, pues es la Cruz Roja. la Cruz Roja. Sí. Sí, pues que yo creo que cada quien tiene ahí sus historias. Lo cierto es de que pues cuando se requiere asistencia médica, paramédico, sí son los primeros en responder. A lo mejor no pasó aquí, no sé. Pues ayer No- se murió no el llegó. cuate estuvo 45 minutos. Hay un tema, Se desangró y no llegó ni la Cruz Roja, ni Protección Civil, ni nada. Igual estaba en otro lado. Hay un tiene tema- nada para hay un Estaba en la también- ferrocarrilera. hay un tema también de que la Cruz Roja, pues me explicaban ahí que tiene como 4 ambulancias. De las 4 ambulancias, pues una, por ejemplo, yo estuve ahí con ellos casi 1 hora y media. Todo el tiempo que yo estuve ahí, una de las 4 ambulancias estuvo detenida en la quebrada.
porque no recibían al paciente que llevaba, entonces ahí quítale una, de 4 quítale una. Sí, claro. La otra estaba en servicio, las 2 estaban en base. Y si suben en una a uno que se vomitó, pues hay que lavarla, ¿no? Porque si llegan por ti con la ambulancia sucia, pues te vas a enojar, ¿no? Entonces hay yo diría con que me salven está bien, pero hay un montón de contrastes. que aunque me salen del cuchillazo que me van a dar. Hay un montón de contrastes que yo creo que valdría la pena analizar más fríamente, más detenidamente. Y pues bueno, sí, ya, a lo mejor es tiempo para que venga si la gente. Pues decide a bien donar. A lo mejor estamos equivocados. Yo les preguntaba lo básico, ¿con cuánto se llenará ahorita una ambulancia? Yo tengo un carro. Yo les decía, se va a dañar como con 2,000 pesos. ¿Y cuánto te dura 2,000 pesos de gasolina? No, pues, una semana. Una semana, ajá. Sí, entonces, ¿no? Y ellos que están... Sí. No es tan mal. Ojalá que la gente hay a lo mejor sabe, a lo mejor la gente sabe claro, cómo funciona. Todo, ¿no? Hay elementos malos, como me platicaban también, que han corrido mucha gente de ahí. Así como aquí en este programa hemos corrido a varios elementos malos que hoy ya no están aquí. Y que hoy sigue el programa aquí. Después de años. Todos tenemos nuestros claroscuros. Nuestros demonios en el closet. Ya hay comentarios aquí, pero bueno, ya nos vamos no sin antes leer comentarios, ¿no? Sí, los últimos comentarios, creo que por aquí había algunos. Decía que es un mal necesario. Decía Francisco Chávez Larios, saludos amigos. Saludos. No, dice saludos mi amigo, o sea, que se refiere a mí. Ever Ortega anda por aquí. César Rocha Guzmán dice, es muy triste que tengamos que salir con miedo. Exactamente, muy triste que tengamos, yo lo decía en mis videos de opiniones, el mayor pecado de este joven pues fue ir a hacer deporte, ser deportista y decidir irte a uno de los principales pulmones de aire que nos quedan en este municipio. 2 puntos para mí, hacer deporte es malo. El deporte por lo visto en este municipio es muy malo. Aquí nada más quiero saludar a Karina Coriano, Cecilia Cabrera, Teresa Pérez Forza, Laura García, Aster Herrera, Blanca Sánchez, Amalia Exa, Alejandro Sandoval, Macario Martínez Torres, Enriqueta Cervantes, Liliana Tiaplín Espinos, Federico Miguel Colmenares Barrita, Mónica Emma Matos, Eric Yasmit Medina Ramírez, Hernaldo Beltrán, y por aquí decía Alejandro García Olmos, saludos a los panelistas, hasta que nos saluda la gente. A todos. Eric Yasmit Medina dice, es un placer escucharlo, licenciado Mendoza Ramos. Alex López, sí, pero es carísimo. Alex López es un mal necesario. Sí, soy carísimo, la neta. yo decía la Cruz Roja, pero pero ahí está, hasta ahí. Y pues bueno, a toda la producción, agradecerle que siempre está dando el último esfuerzo del día. Y recordar sobre todo que en este municipio tenemos 5 diputados. ¿Sí? Tenemos diputados del PT, tenemos diputados de Morena, tenemos diputados del PAN. La responsabilidad de la seguridad pública no nada más es del señor que está sentado en la presidencia municipal. Que Perdón, sí. Que vimos que tiene ciertas limitantes fuertes. Bueno, el artículo 115 constitucional establece que la seguridad pública le corresponde exclusivamente al ayuntamiento. Los diputados pueden coadyuvar, pero su función es eminentemente legislativa. Pero no ayudan tampoco. Desde la parte que les toca no ayudan. Pueden ayudar. ¿Cómo pueden ayudar? Si ellos tuvieran una buena relación y con el desglose que hoy quieren hacer en el gobierno federal, los diputados tienen la posibilidad de bajar recursos para programas específicos de seguridad. Eso lo pueden hacer, pero así, si hubiera disposición, voluntad y conocimiento. No sé si tengan disposición y voluntad, me queda claro que conocimiento parece que no. Y si se llevaran bien con Ricardo Núñez, ¿no? Bueno, eso aparte de todo. Eso es como los partidos de que tienes que mezclar cierto resultado. Y lo veíamos en la marcha, ¿no? Lo veíamos en la marcha de la seguridad, ya nos volvimos a meter en el tema de la marcha. En el tema de la marcha, pues veíamos ahí al regidor Germán González, que pues aparentemente tenía interés, y luego ya vimos cuál era su real interés. Luego veíamos allá a la síndica María Alejandra Miranda Recendis, que se molestó muchísimo, como siempre es ella, porque le dijeron regidora. Y dijo, no, yo soy síndica. Yo dije, bueno, será regidora, será síndica, pero lo que sí es vaya todo a saber lo que sea, pero lo que sí es responsable de la seguridad en términos de lo que tú acabas de decir ahorita. Es integrante del ayuntamiento, así es autoridad municipal y es responsable también de la seguridad. Y la señora preocupándose porque si le dicen que es regidora o es síndica. No sé si fue. Oye, Rasmundo Corroviñas no fue. Es que va no. Ahora es secretario del ayuntamiento de Metepec. Ahora ya es de Morena, ¿no? Raimundo Guzmán estaba tomando protesta, se estaba acicalando para tomar. Dice que ya los de Morena ya no huelen tan feo. Ya. Es que Metepec hace más aire. Con razón corre más el aire. No, es que en Metepec hay casas más bonitas. Hay más. Okay. Son más
Fifis. Fifi Morenos. Sí, pues ya, vámonos, vámonos, Bueno, ya vámonos. llegamos al final del programa. Ya nos vamos, muchísimas gracias a toda la gente por seguirnos, nos vemos el próximo jueves, ya sabe, a las 8 de la noche. Ya. Hemos estado empezando temprano. Ahora nos tardamos más. Creo que sí, creo que la clave de esto es tener un invitado. Tener invitado para empezar a las 8, si no, ya sabe. Pero bueno, ya nos vamos, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue, ya sabe, síganos en iscalionos3.com.mx y en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, ahí puede seguirnos. Y si quiere pues pelearse conmigo, pues métase ahí, @itbieremi y pues ya nos peleamos duro y salvaje. Hablando de lo que a usted se le dé la gana, yo me peleo con todos de todas maneras. ¿Hasta cuántos son? Sí, sí, sí. Yo creo que entras al baño y entras a hacer del baño y te peleas con eso. Sí, no, sin bronca. Pues ya está. Gracias a todos, nos vemos en otro Yo me jueves. despido, ya saben, estoy en redes sociales como @Álvaro Sánchez MX, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Telegram y www.alvarosánchez.mx, y también aquí con nuestro invitado David Mendoza. ¿Cómo te pueden encontrar en David Mendoza Ramos en Facebook, Facebook. David Mendoza en Twitter. Estoy prácticamente mudando a Twitter porque hay un debate nacional en Twitter que me parece súper interesante. Los invito a todos, no sin Ya antes lo voy a seguir. recordarles que David Mendoza cree que las cosas se pueden hacer diferentes y los iscalenses podemos hacer la diferencia. Muchas gracias por haber invitado, compañeros. gracias a ti. Y ahora sí, lo que ustedes digan. Pues ya, vámonos, vámonos. Ya vámonos, Alex, por favor. Si quieren donar, donen. Si no, pues hasta que caigan ahí. A la gente le pasa como a Jesús. Todos renegan de él, pero cuando les pasa, todos le llaman.